Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados en gracia de Dios, hoy 1 de mayo del año 2023, en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECA-RAM, en Campus. Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. En extensión ambiental, sideral y celestial, en su orden, con la concienciación, la conexión y la coevolución. Tengan todos seres amados un feliz, santo y bendecido día de Emmanuel. Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. En Jerusalén, en Belén, del pueblo de Israel, nace en un pesebre el Mesías, Jesús el Salvador, en su nombre original, Emmanuel. Vincula a la familia de Nazaret, la Santísima Virgen María, hija de Ana y Joaquín, sus padres de la familia Anahuín. San José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús. Y Jesús mismo, el Hijo de Dios vivo, engendrado, no creado, por gracia del Espíritu Santo en María Santísima, Arca de la Alianza. Y de esa familia de Nazaret, con la familia sagrada, Padre Creador, Jesús Sanador, Espíritu Santo Santificador, Jesús, María y José, viene la familia que a nivel natural, social y cultural se ha entretejido en la historia de la humanidad. Se viene desde Adán y Eva, y tú, ser amado, pero de ahí situados en María Santísima, San José Santísimo y Jesús Santísimo, se va hasta Cristo, ya en cruz. María, Jesús crucificado, el Cordero. De ser el buen pastor, como la palabra de Dios desarrolla hoy, para nuestras realidades después de 2023 años, sanando, cuidando, rescatando las ovejas, pasa a ser Cordero inmolado, de esa misma raza no humana, en una función de ser pastor, con los pastorcitos que antes cuidaban allí, él estando en Belén, en un pesebre, en ese habitar, que es ese hogar, ese contexto que llama entorno, el afuera, el entorno, el adentro, y el contorno, que es la periferia, asimilado a biotraje, el alma, la mente y el cuerpo. En el corazón habita, esa es la puerta para que entren las ovejas, cada oveja, cada alma, cada esposa de Cristo, nosotras. La puerta entró al corazón, Pedro Justo Berrío, en la meditación de la palabra de Dios ayer, entre otros hermanos consagrados y entre otros santos que han hecho alusión a ellos, Santa Teresa de Jesús, la séptima morada, siempre en el corazón. O sea, ahí se establece esa conversación con quien sabemos nos ama, decía ella, silenciosamente, por la voz, sutilmente,
más que por la palabra dicha, está en el sentimiento antes que el pensamiento y más que el accionamiento de modular la palabra. Es verbo inhabitando la Sagrada Familia en la criatura, conectando con el Creador, la singularidad con la totalidad, la humanidad con la divinidad, amorosamente el nada con el todo. El yo seré, le decía a Moisés en la zarza ardiendo, cuando le preguntaba, ¿quién es usted, Señor? Así le contesta, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Se ha traducido más en hebreo de esa forma, porque es en futuro, en infinitivo. Yo soy siendo, ser siendo. Pero como Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, entonces no es ni sujeto, ni verbo, ni predicado, no. Todo. Y ahí cabe el uno, el ego. Interesante, se editaba en ello del padre Luis Fernando Palacio de Televid en la Santa Eucaristía ayer o antier. Ram hacía, por gracia del Espíritu Santo, la asociación Jesús Ego Sum, porque en San Juan se está meditando la palabra de Dios a partir del yo soy. Yo soy el agua de vida eterna, le decía a la samaritana. Yo soy la luz del mundo, le decía al ciego en la piscina de Siloé. Yo soy el pan de vida. Decía también allí a sus apóstoles en la Santa Cena. Y los yo soy, los egos. Pero viene la reflexión con el cogito ergo sum, que se atribuye a Renato Descartes, el discurso del método, el cartesianismo, de ese materialismo, ese positivismo. Y eso ya lleva al cómputo, al cálculo. Dios mediante esto se profundiza más en cambio gnosis, en breve, pero que tiene que ver con las teorías que soportan la base teórica en epistemología ambiental del proyecto educativo institucional universitario, en caso de estudio de la Universidad de Antioquia, pero es PEI, Proyección, Educación e Investigación, que se ha actualizado en el Congreso Internacional de Educación, Ciencia, Ética, Ciencia y Educación. Pensando también que es INIS, Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, el que adscribe este congreso por cuarta vez. Pero en ese tejido de los oikoetopoiesis, el habitar, los oikos, las economías, no la sola economía financiera o la ética fiscal, asociada a una ética funcional, que ni siquiera es una ética orgánica en lo que tiene que ver con lo que llaman ahí ambiental, no es el recurso natural, no es el capital crítico, no es lo físico, no. Si se fuera a hablar de ambiente en una comprensión desde el corazón, más que por la razón y más que la pasión, en las complejidades, natura, sociedad y cultura. No es el asunto medioambiental, no es el asunto del entorno, no es solamente el asunto material, no, también es espiritual y es intelectual, si se fuera a hablar desde la dimensión humana, pero cómo conecta ser con la realidad, lo humano con lo no humano y lo que se genera de esas interacciones, o sea, esas formas de relacionamiento, cómo se sitúa la persona o el ser, el sujeto, a conversar con otro sujeto y entre sujetos, ahí va lo social, y cómo vincula con otros sujetos que son seres vivos, muchos ya en las comunidades originarias, por creencia se habla de seres sintientes. La bioética y todo esto de Potter, no de Harry Potter, sino del conocimiento científico, una de las lecturas de allá muy superficial, porque no es la ecología profunda de Naes, tampoco muy tiene que ver con Teilhard de Chardin en el asunto de biosfera,
que es también noosfera, pero anemosfera, lo biológico, lo neuronal, conocimiento y ya el ánima, lo espiritual, pero solamente en la dimensión ambiental. Para llegar a natura es la ruptura que viene desde Grecia, en Augusto Ángel Maya, con Geopoéticas del Habitar, y aquí van conectando las teorías que soportaron la base teórica en epistemología ambiental, del orden natural, que actualizan el referente del orden natural de nuestra fundación, esta fundación de todos seres amados. Porque funciones de la naturaleza, se ha dicho, es natura en términos de funciones de soporte, las funciones informativas, las funciones productivas y las funciones económicas, que viene desde Grecia, político, económico y social como dimensiones de natura, sociedad y economía, que es una lectura reducida de la cultura. Y esto en el Capital Natural Crítico es una lectura financiera, bancaria, mercantil, de ver la naturaleza, explotación, industrialización y comercialización, o sea, un ciclo productivo. Es la lectura física, material, positiva, de ver la cosa allá y cosificar todo lo que habite allí, todo lo que conecte con ella y todo lo que esté allí, incluido el ser humano. Pero no hay una lectura transsubjetiva, que llaman ahí sobrenatural, para poder rescatar que es que la persona tiene dignidad, porque es una gotita de divinidad, es santo, proceso de santificación. La santidad se repliega, una historia escrita por Dios, una historia de la humanidad, cada obra suya, cada criatura suya, y en todas acontece, en su ser siendo. Aquí va conectando con esas geopoéticas del habitar de Patricia Noguera, de la Escuela de Pensamiento Ambiental, o Augusto Ángel Maya, la cultura. Las culturas, que son pluriculturas, Abadio Green, Toxel, licenciatura en la Pedagogía de la Madre Tierra, y ahí va entrando otra vertiente que acuña esa forma de relacionamiento sutil, de conexión. Se asimila al corazón, corazón de la Madre Tierra, corazón de la galaxia, que el corazón humano. Ahí vinculan el Kairos, el tiempo de Dios, el Cronos, el signo de los tiempos, que en nuestro caso la fe cristiana es Cristo, signo de los tiempos, partió la historia de la humanidad antes, durante y después de Cristo, pasión, muerte y resurrección, Cristo resucitado y resucitador, razón de ser de la fe cristiana, tañendo las otras formas de fe, lo que llaman el sincretismo religioso. Decía un hermano nuestro, Fray Nelson Medina, ayer, que habla sobre globalismo. ¿Cuál es la lectura que se hace desde el cristianismo? Ese tal sincretismo religioso busca es como un mínimo común denominador. Desde lo político mirarían en la ética, lo políticamente correcto, como un acuerdo de mínimos. Mínimos políticos, mínimos económicos, mínimos sociales. Si se va a hallar a lo ambiental, el mínimo daño, el mínimo efecto, el mínimo impacto. Máximo de beneficio, máximo de ganancia, máximo de plusvalía. Una ecuación matemática para explicar la realidad. Y si no, peor para la realidad, como decía Ainer Valencia, antropólogo de la Universidad de Antioquia, con su libro Crisis y Sujeto, maestría en ciencia, en educación, en el CINDE, y siendo ya en su doctorado, con comunidad originaria, músico, o sea, con una gran sensibilidad, y hace una modelación maravillosa donde están las dimensiones, espiritual, intelectual, emocional, y eso ya amplía el referente, y estamos hablando de hace 20 años, cuando empieza el referente del orden natural, pero después de ello vienen los desarrollos en la Universidad de Antioquia con el referente, la vinculación allí por procesos, que es las tres misionales, investigación, docencia, extensión, como se le ha mal denominado, pero que es proyección, educación e investigación ambiental, entre comillas, por ahora,
decía Patricia Noguera, como asesora del doctorado de educación ambiental, mientras se logra posicionar el concepto. Pero como dice Abadio, también ambiente es un concepto abstracto, es un constructo, como se dice, basado en contenidos, en un supuesto diálogo y un acuerdo de mínimos. ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? La mayoría dijo sí, levantó la mano, eso es democracia. Y eso lo aplican a todo. Una regla general, que es una regresión lineal, eso es una suma, pero no la suma teológica, ojalá, de Santo Tomás. De aquí no con eso, porque es que es transdimensional. Aquí se habla solamente tres: espiritual, intelectual, emocional, que encarna lo material, el biotraje. Y si traje el traje, estoy conectado con la realidad y el otro también. Pero esa circulación en alma, mente y cuerpo la hace Cristo, la cristianización. Deus autonomía, la conexión del ser con la realidad en Dios. La voluntad de Dios para definir la voluntad propia. Padre Creador. La inteligencia de Dios, Espíritu Santo Santificador, para definir la inteligencia humana propia. Y la actitud de Cristo, sanador, salvador, buen pastor, con la actitud humana propia, que es la de todos. No él propia como individuo, como número, el 1, el 2, el 3, no. Si se fuera a hablar del logaritmo neperiano, logaritmo natural, son codones y son otras representaciones de la pineal y del sistema neuroespiritual, es otra cosa. En comunidad originaria son todos los hermanos, y eso implica hombres y mujeres, espíritus conectando con la madre tierra, y todos están. Si llegan otras tribus, otros clanes, entre ellos, cómo se armonizan en el amor, en esa sintonía, en esa polifonía, en esa, decía Omar en la cátedra de pensamiento ambiental, esa polinización, cómo polinizan esos espíritus ahí conversando. Pero espíritus que son territorios, o sea, de los que ya han pasado, que aquí se rompe la línea espacio-tiempo, energía, eso no son variables y no son aparte, no, eso es espaciotemporalidad energéticamente conectada. Si es con madre tierra, madre territorialmente, que es ser humano, naturaleza y cosmos, como ha sido referente a esta fundación. Y en esa vinculación, eso es biosfera, noosfera, nemosfera, Teilhard de Chardin. Es esa dimensión ambiental, sideral, celestial. O dimensión lo reduce, porque lo reduce a eje o a una línea, no, es trompos, conjugaciones armónicas, tramas. Y en todos esos entramados, esos tejidos, las marañas, esas avatares, cómo conversan. Esa es la pregunta que hacía Alejandro Arango de la Facultad de Salud Pública también, de la Universidad de Antioquia, de su servidor amigo y hermano, fue uno a ayudar a revisar su tesis doctoral, acompañó el proceso de formación doctoral en el desarrollo de un proyecto fundamental que es en Envigado, Ambiente, que es el ser ambiente, que es el ser ambiental. Porque el referente de esa tesis doctoral de construcción de base teórica en epistemología ambiental es el ser sustentable, porque es una investigación social sustentable del ambiente en el ser, o sea, una formación centrada en el ser. Por eso Y el despliega en las TICs, Tecnología, Información y Conocimiento, todo el desarrollo de cambio-gnosis, que es el soporte del ecosistema como se le conoce, que es no solo virtual, no solo digital, no solo electrónico, no, es carnal, es espiritual, es intelectual. Porque ayer hacía la pregunta en conversación, en contexto, en pueblo, reciban un amoroso saludo fraternal desde Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia.
En, en relación con cómo vincular la evangelización, este proceso de esta tríada de concienciación ambiental, conexión sideral y coevolución natural celestial, con simplemente lo que es para Cambio Gnosis, Dios mediante en breve, esa vinculación de las vivencias, la información, el conocimiento empírico y la mal denominada innovación, porque no toma en cuenta lo que está en contexto, sino lo oficial, lo declarado por las agencias del conocimiento, patentadores de publicaciones, la sociedad del mutuo elogio, pues de ese status quo allí, que eso, bueno, para la discusión, pero en comunidad encuentra indígenas, encuentra campesinos, citadinos que se han venido al campo o que se quedan en ciudad, pero son originales, leen la naturaleza, leen las formas de relacionamiento natural, pues natural en tanto es la impronta que les guía, porque está en el espíritu, está en el corazón, en su alma, y eso lo tenemos todos en gracia de Dios, por la divinidad. Viene la verdad revelada que es en Cristo, es creyente, todo lo hace por amor a Dios, lo ofrece a Dios, lo que llaman su trabajo, por eso se decía ahorita mal denominado día del trabajo, si nadie trabaja, se descansa. Y eso no es ni trabajo el que me dio conseguir empleo. Decía por ahí un profesor, en paz descanse. Pero empleo, las condiciones profesional. Y si no es profesional, y si es empírico, no es trabajo, no es empleo, claro. Está empleando sus dones, gracias y talentos. Entonces es Día de San José Artesano, una correcta traducción del griego, porque no es siquiera el día de San José Obrero, como un peón, como, aunque la palabra de Dios ayer hablaba en Pedro, en la primera carta, ser leales a los patrones, a los jefes, a los dirigentes, sí, pero siempre que ellos sean leales a Dios, en el amor, la misericordia y la justicia divina, no en el derecho y las normas y las leyes humanas, hechas sin Dios, contra Dios, o autocreyéndose Dios, no, eso es profano, eso es pagano. Dios, en la palabra de Dios, hoy, dice en San Pedro, todos son hijos de Dios, no consideres impuro lo que es de Dios, perfecto, porque Dios es perfecto, es santo y es justo, y espera, pues limpio, recto, espera que todos lo seamos, o despertemos eso que ya está en la impronta, pero a veces se nos olvida. Decía Irene Robledo Strauss, hemos perdido la memoria. Y la memoria no solo de la mente, sino la memoria espiritual y la memoria cultural, eso trasciende todos esos niveles. Pero estamos aquí vinculando espacios que son de cambiognosis porque conectan con Eka Ram y obviamente con Amaya, porque aquí la clave es la amornización, toda esa armonización, habida por haber, y que hay o existe o coexiste, es en el amor, por el amor y para amar, sin esperar nada a cambio. La circulación ahí ya no es económica, ya no es la ética financiera, la ética funcional, la ética estructural de yo te doy, tú me das, ¿qué me beneficio? ¿Cómo voy yo? Etcétera. Por eso la corrupción, no natural, sino corrupción cultural y por tanto una corrupción sideral, siga pensando para allá, siga avanzando allá, siga creciendo. Y eso ya es deterioración progresiva, deterioro progresivo, daño progresivo. Pero volviendo al tema que vincula ahí con la pregunta, evangelización, esa tríada de la Escuela de la Conciencia Ambiental y la que va a ser en cambio Gnosis, que es del conocimiento a la comprensión y a la coevolución, que esa es la transformación realmente del ser que la hace Cristo por el Espíritu Santo santificador, que es la santificación para reconectar con la divinidad, con el reino de los cielos, a través de una vida eterna. Empieza con este que es conocimiento, con lo humano, porque se ha leído lo natural como lo que es físico, lo que es medible, lo que es identificable por el ojo humano.
¿Y qué decir de las ovejitas que solo son ciegas? Aunque diría uno, ¿cómo van a ser ciegas si dicen ve, ve, ve? O están buscando al pastor para que vea por ellas. Pero en ese ver, y no es una crítica, sino que es una relación amorosa, tierna, una metáfora alusiva al buen pastor, una mamá sacrificado en cruz el cordero por todas sus ovejitas, todas sus almas, todas nosotras, sus esposas, del esposo que es Cristo, es maravilloso. Pero eso todo va en la historia sagrada, la geografía, la antropología sagrada, todo, eso es un arquetipo, pero bueno. Eso para señalar que entonces el día de San José, artesano, de ahí Jesús, el arte de sanar, el arte sanador, y de María, arte de Ana, su mamá, y su papá Joaquín, familia Nahuín, por eso el día de Manuel, no el día de San José, todos. Jesús, María y José, la gran familia siempre está ahí, más que por piedad, por devoción, por práctica religiosa, no, porque aconteció. Jesús es maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, lo fue en esa época y lo seguirá siendo hasta el fin del fin, como la familia sagrada, Padre Creador, Jesús Salvador, Espíritu Santo Santificador también. Tres familias, porque la otra es María Santísima en cruz, con Cristo clavado en cruz, y San Juan, el discípulo amado. Y ese es tú, ser amado, todos seres amados por Dios. Todo ello entonces nos lleva a vincular que esa mala lectura de natura, de sociedad, de cultura, como partes, no, son vinculantes, son procesos, son un continuum, proceso, es algo sistemático. Conjugaciones armónicas, aquí serían amórnicas, amornización de conjugaciones. Lo que, de hecho, por eso ya el concepto de ambiente se actualiza. Versión 2023, ya eso de hablar de ambiente, no, incluso de orden natural tampoco, porque ¿dónde está la dimensión social y la dimensión cultural? Ya la construcción de orden natural trasciende a una escala que es ambiental, por situarlo, como decía Patricia Noguera, mientras se posiciona en lo político no lee sino eso, como las ovejitas cieguitas, o sea, necesitan su pastor, somos muy vulnerables y se pegan desde la norma, lo escrito, muy fariseos, el Senadrín, ¿cierto? Que es el Senado de la República, similar al Sanedrín, lo que dice la norma, completamente estructuralistas, funcionalistas, organizacionalistas, o sea, lo que se viene haciendo por la historia, ensayo y error, anacronismo, antagonismo y analfabetismo. Ayer se señalaba con Alejandro, todos esos datos, todos esos estadísticos, todos esos estudios falsos, falsa realidad, falsas promesas a partir de allí. ¿Por qué? Porque eso ya no existe. Cristo no es un dato, no soporta una ideología y no es una secta. Cristo es un ser vivo, la segunda persona de la divinidad. Cristo aconteció históricamente, pues por eso se hace referencia a la familia de Nazaret, por eso se hizo referencia a la familia sagrada, es que ha existido de todos los tiempos y se viene develando la historia sagrada hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Bien vivir, bienaventuranza, está en el Apocalipsis de San Juan. Y para que ello acontezca, él tiene que llevar las ovejas al rebaño, al redil, y no es de borregos, mongolos, con todo el amor del mundo, respetuosamente. Sí, en Teleheridos, decía por ahí mi suegra, pues la suegra de su servidor, amigo y hermano, una suegra de aquí de Carolina del Príncipe, que es muy común la palabra ahí, alguien, como dicen, Dios me lleve, Dios me traiga. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Amorosamente, el bobo del pueblo. un compañero allí en Cornar, en el oriente antioqueño, decía que Aquitania, allá en San Francisco, era tan aburrido de pueblo que no había ni bobos. Pero por decir que lo mandaban, que eso era el cachete del mundo, pues
Era muy simpático para hablar, muy fálico. Algunos dicen coproglotología, pero eso tiene que ver mucho, decía Ainer, y también Armando Cora, que es antropólogo, de allí magíster en salud pública y sociólogo por demás, que es coproglotología, hablar estiércol, porque conocimiento y estiércol tienen la misma raíz, decía Ainer, del griego. Eso es para pensarlo en la ciencia. El ser elucubrador, elucubrar mucho, ser sabedor, lo llaman en las comunidades originarias, pueblos indígenas, los taitas. Pero ser sabio, prudente, virtuoso, es la divinidad. Ahí lo decía Pedro en la carta, en Hechos de los Apóstoles. En meditación, en oración, pero se extiende en meditación y en ayuno. Se revelan los sueños, las visiones. Y tuvo la visión del mantel. Amorosamente, para no profundizar, está en meditación de Amayá, conectar con ese espacio, pero espacio, tiempo, energía. Pero es la señal de que toda la humanidad, el ecumenismo, la iglesia, no es dogmatismo, no es exclusivismo ni privatismo, no, todos, porque son complejidades. Unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Es la conciencia de que su ser siendo va aconteciendo y conecta con otro ser siendo que va aconteciendo. Ese es Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros, que conecta la triangulación, Cristo interior, Cristo exterior y Cristo con. Es que no es el que está llamado a salvar la humanidad, no, cada alma, no, miles de millones de almas. Habría que relativizar con miles de millones de relativos. Un diosecito, oh, es uno. Todas han de conversar. Es que el sincretismo no es un acuerdo político, decía el padre Albeiro ayer, entonces se cierran en el cónclave, no, los papas, bueno, los candidatos, ser papas, todos los obispos, para que el Espíritu Santo oriente quién va a ser el papa, el nuevo sucesor. Habemos papa, humo blanco, entre tanto gris están más o menos ahí, en un retiro espiritual, pues allá vinculados en su interior, ir a lo profundo de la montaña, corazón, según en Israel se hacía la analogía, que lo más alto de la montaña es lo más alto hacia adentro, que es lo más profundo en el corazón, lo más íntimo del ser. Y ahí habla Dios por el verbo, acción creadora, fuerza transformadora del Espíritu Santo, que es en Cristo, que es fundador de la iglesia, y sigue celebrando la Eucaristía, y sigue celebrando los sacramentos, y sigue todo. Sigue la palabra de Dios, el verbo, y sigue todo el efecto que tiene para la creación avanzar, sobre todo la especie humana. Al Hijo el Padre le legó la humanidad, las almas, todas nosotras, sus esposas, sus ovejas, eso. Entonces ellos van a decir lo que el Espíritu Santo en todos se vincula. La revelación que le hacía a Cornelio en Jaffa, Jirafa, dirían por ahí en el pueblo, de que vaya, reúnase con un señor Simón, que también le llaman Pedro, porque él le va a decir cómo va a ser el bautismo para que se salve usted, su persona y toda su familia. La familia biológica, pero también la familia no creyente, porque eran paganos. La familia extendida, que vendría a ser pues una palabra que le escuchaba a Javier Covaleda, también hay Facultad de Salud Pública en algún momento, que asesoró en la tesis de maestría en Ciencias del Ambiente, acompañó, porque esto es una investigación, acción, visión permanente, dinámica, abierta, de más de 20 años. Entonces, para la maestría en Ciencias del Ambiente, era de los más que informantes, amigos, con quien se conversa, se comparte, se construye conocimiento. Hay universidad, desde lo ambiental en salud, salud ambiental, pues son aristas, tiene que ver con la medicina del alma, ¿cierto? Con lo que va ahorita la medicina del orden natural, que es una de las vinculaciones de esta fundación, ECARRAM. ECARRAM Universidad, y ahí desprende salud, hay otras que en ingeniería, otra en economía, varias
que llaman ahí disciplinas, pero no, metadisciplinas o transdisciplinas. Bueno, después vendrá la discusión porque eso ya se ha estado trabajando, porque no es salud sino enfermedad lo que se estudia, lo que se ha estudiado, lo que se quiere seguir estudiando, el daño, el problema, la enfermedad, la patología, la urgencia. Muy simpático Harley Christopher diciendo en la meditación de la palabra, él está en Jope, bueno, Jope era en la palabra de Dios en San Pedro, él está en Gode, en Sudáfrica, era el misionero con Santa Teresa de Calcuta, que cuando estaba haciendo su misión en Nueva York, en Estados Unidos, había un letrero que decía que las confesiones eran los viernes, por decir, de 5 a 6 de la tarde. Y a nivel espiritual, las confesiones, una necesidad, es una urgencia, eso es apremiante. Y en salud, decía Juan David Villarcila, precisamente el referente del bienestar colectivo, acá en la Fundación, Dios mediante, hoy tenemos conversación, ya hemos tenido una esta semana porque viene escribiendo un artículo actualizando pues su libro y para avanzar en la revisión. Humildemente pues dice corregir, no, es entre todos reconfigurar, hacer la anamnesis, la actualización ambiental, para darle sintonía, sincronía, polifonía. Pero ello para decir que en un hospital, pues en un lugar, un centro de atención de salud, había un letrero, él lo asegura, martes y jueves, urgencias, de 10 a 12. Está similar en salud, las urgencias del cuerpo o de la mente, de lo físico, de la materia, que es lo que hace la ciencia, frente a lo espiritual y lo religioso, urgencia, una urgencia del alma. Y el Papa Francisco habla precisamente de unos misioneros evangelizadores convertidos como en un hospital de campaña. Y eso tiene que ver con nuestro curso de evangelización ambiental digital, pues, evangelización digital, el PED de Catholic Link, que viene haciendo su RAM en evangelización ambiental digital, para poder diseñar, seguir construyendo estas redes sociales, YouTube, el Facebook, la página web, y ponerla en proyección, educación e investigación, ya con las TICs, tecnología, información y conocimiento, como un aporte, un apoyo, porque aquí la conexión es sutil. Vamos al inicio, amor. En el amor. ¿Cuál Wi-Fi? ¿Cuál internet? ¿Cuáles redes? No, el amor. Como se decía en la palabra de Pedro y en todas, en la Sagrada Escritura, y vaya comunidades originarias, cómo se encuentra un sabio con otro. Cuando hay asamblea de sabios, porque son todos. Les llega el cosmos. Guna Dule, persona que habita el cosmos. Leen las estrellas, leen la arqueología sagrada, se basan en su historia sagrada, porque todo es de la palabra, el círculo de la palabra, el verbo, están los espíritus. Ah, que llegó un alicángaro, pues un animalito, y les trajo el mensaje, sí. Creen en eso, que son duendes, que eso es hereje, que ahí lo dice la palabra en Dios, lo que a Dios ha purificado no puede llamar profano. Son criaturas, son espíritus libres. Teilhard de Chardin lo citaba de nuevo hoy Pedro Justo de Río en la meditación de la palabra de Dios. Nada es profano. Y él fue considerado hereje en el Vaticano y lo excomulgaron, como hicieron con Leonardo Boff. Y de ahí, pues, el asesor del Papa, de Benedicto XVI, con el Laudato Si. O sea que biosfera, noosfera, nemosfera, todas las relaciones que llamaban agnósticas, o en libros apócrifos, o en lectura, que pasa que hay que situar cómo es la santificación de ese proceso. Eso profundizaremos más adelante. Se hablaba con Alejandro ayer, es que sí ha sido santo, y esto de Fray Nelson Medina, deseos santos. Él es teólogo fundamental, doctorado, y una de sus santas devociones es Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Es que en los santos apóstoles y mártires
esa experiencia mística que era la parte de la respuesta, o por lo menos aproximación que le daba Ram a Alejo, pues Alejandro es, y su amiga con la que andaba, ahora caminando, ¿cierto? Que hacíamos un triángulo ahí conversando. Siempre Cristo triangulando, entre dos. Donde hay dos o más reunidos, ahí está Cristo. Y en esa forma, vinculando también, no, es que la espiritualidad en esa conexión mística, en ese diálogo silencioso, son lo que en algún momento teníamos, se dice ahora, no se decía ayer, inteligencias múltiples con Howard Gardner, Vygotsky, inteligencia ecológica, inteligencia emocional, eso está en la tesis de maestría en ciencias del ambiente, referente del orden natural, pero trayéndolo ahora es lo que en la palabra de Dios, por citarlo más inmediato, que de eso se trata, el sentir, pensar y actuar, el ser vida y obras, hechos y acciones de ipso facto. Ojalá, seres amados, estuviéramos conectados ya desde el alma, desde el amor, y eso fluye con absoluta seguridad. Eso es realidad. Lo otro ya es utopía, lo otro ya es distopía, lo otro ya es falsedad, anacronismo, antagonismo y analfabetismo. Ya no sirve. ¿Para qué datos coleccionados ahí? ¿Para qué? De pasado, o especulaciones de futuro, o modelaciones de un modelo, un estándar, y cada vez es más reducido, más aislado, más segregado. No, la realidad hay que cogerla en las complejidades, en las territorialidades, leyendo todas las llamadas necesidades, pero no el estómago, espiritual, intelectual, emocionalmente, alma y cuerpo conectados, pero todas las almas juntas. No es la de uno, la de dos, un acuerdo de mínimos, este con este, el ego de este con el ego, no, hasta el ego con eso. Todas, absolutamente todas, y hay que expandirlo al cosmos. Ay, entonces ¿para qué se ponen a jugar a ser Cristos, a ser salvadores? Síganme a mí, denme like, eso es falso todo. Que el SEO, que los algoritmos, algo de ritmo, póngale algo de ritmo, pongámosle algo de ritmo, decía Fray Alejandro Tobón, la meditación de la palabra de Dios hoy, pero todos estos días está en Francia, no haciendo el Tour de Francia, él no es ciclista, es de la orden de los carmelitas descalzos. Y de ahí, de Medellín, el área metropolitana del Valle de Aburrá, Avia Yala, y consagrado, su consagración fue en San Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, viendo la película, y ahí sintió el llamado de Cristo, en el silencio. Todos han tenido una experiencia de conexión mística, pero hay que vivenciarla. No es para demostrar, no es científico, no es conocimiento, y no es para compartir subjetivamente experiencias. ¿Cómo te parece? ¿Estás de acuerdo, desacuerdo? Ah, sí, bien, pues ¿qué pensás? No, tampoco es así mundano, o sea, ni al extremo de místico por ahí aislado, que la realidad, que un ermitaño porque está en su ermita. No, la ermita es un lugar de oración, pero la ermita está adentro. Jesús le decía a nuestro hermano Francisco, repara mi iglesia en San Damián, y él arrancó a coger cada piedrita para reconstruir el templo. Sí, lo hizo y quedó muy bonito, después volvieron a tumbar, pero también la película del reino se llama muy bonita, de un sacerdote que conviene con, o aviene, conversa con seres de otras creencias o separados de la iglesia, protestantes, testigos de Jehová, todo ello. ¿Por qué? Porque él sabe que no puede entrar a discutir eso. Es que en asuntos de lo que dice la palabra hoy, el mantel que se tiende es conversar con los 4 puntos cardinales, son todas las creencias, todas las ciencias, todas las vivencias, toda. Si se quiere ser universal, hay que estar con todos y no tienen que estar de acuerdo en lo común, no, hay diversidad, hay suplementariedad. Esa es la famosa unidad de contrarios que es entre la criatura y el absoluto, pero cada quien va haciendo esa triangulación con Cristo. Pero vendrían a ser tres, común, distinto y suplementario. Principio, el tercero excluido, que es lo que se viene desarrollando pues por Grecia desde desde Aristóteles, perdón, el principio que ha llevado a la exclusión, la uniformidad, la homogeneidad, la estandaridad, no, ello no. Seres amados, el Espíritu Santo es amorosamente siempre
atento y es Él el que habla. Con absoluta seguridad se les puede decir. Esto ya ha rebasado el conocimiento humano, el ego propio, valga la redundancia, y ese relativismo, ¿no? Sigamos a Cristo, caminemos con Cristo. Cristo salva. Además, hasta pronto, Dios los bendiga, sigan siendo bendecidos. Muchas gracias.